Así es, señores, buenas tardes. Bienvenido a su programa Será de Bendición. Hoy tendremos una entrega más de nuestro querido pastor, el pastor Eugenio Holguín, quien va a estar hablando de un tema sumamente interesante. Buenas tardes, pastor, ¿cómo estás? Buenas tardes, hermana. Da. Bien, gracias a Dios. Aquí estamos para llevar la palabra de Dios. Una entrega más de Será de Bendición. Siempre estamos felices. Y buenas tardes, querido público. Siempre con ustedes, orando por ustedes, preparándonos para servirle con mucho amor. Y aquí estamos en Irán Radio, un ministerio que nació para bendecir a nuestra gente. ¿No es Amén. cierto, hermanita? Así es, mi pastor. Gracias a Dios por todo, por la semana que nos ha brindado, un sábado lleno de bendiciones. Y gracias que le ha permitido venir acá en esta tarde. Claro que sí, claro que sí. ¿De qué vamos a hablar hoy, pastor? Bueno, la verdad es que hoy, con la bendición del Padre, aunque es un tema corto, pero sustancioso, hablaremos de la historia Ujú. de una mujer que cambió su destino por una decisión sabia, por una mujer que evitó la desgracia de mucha gente por su prudencia, por su humildad. O sea, Amén. es decir, que si hay alguna dama invitada, espero que te conectes, que te haya algo. Y también a los caballeros, también hay cosas interesantes que el Espíritu Santo nos trae. Y hablaremos de una mujer que cambió la historia, llamada Abigail. Wow. Y dice que vamos a orar, si puede orar, hermana, también para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos use en cada detalle y pueda ministrar la vida de nuestros amigos, de nuestros hermanos. Así es, mi pastor. Vamos a dar las gracias a Dios primeramente por todo lo que nos da, por las cosas que nos quita. Y gracias por esta oportunidad. Así que, Señor, gracias mil por darnos la oportunidad de estar acá en esta tarde compartiendo con nuestros oyentes, con nuestros amigos, un programa más de Será de Bendición. Más que agradecido porque cada cosa que pasan en nuestras vidas tienen un final que es de aprendizaje, así que ayúdanos a aprender de cada cosa que llegue a nuestra vida. Bendice a cada una de las personas que están de aquel lado escuchando el mensaje que trae el pastor y bendice al pastor, que cada palabra que salga de su boca sea bendecida por ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces, si tú estás ahí en casita, o está en un lugar, pero quieres observar, puedes irte al libro de Primero de Samuel, capítulo 25, verso 1 en adelante. Primero de Samuel, capítulo 25, y de paso, me gustaría ciertamente que leyera conmigo hasta el verso 3. Perfecto, pastor. Dice, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y él se levantó y se fue al desierto de Parán. Y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb.
Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Dice el versículo 6. Y decidle así: sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. Es sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a sus criados y ellos te dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracias en tus ojos, porque hemos tenido un buen día, o hemos venido un buen día. Te ruego que les dé lo que tuvieras a manos a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaías? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darle a hombres que no sé ni siquiera de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 en el bagaje. Ok. Bueno, hemos escuchado aquí la introducción de una historia que espero que así como al leerla, al meditarla, y al tampoco, también que sirva para una bendición, que sirva como y a partir de este momento, de este aprendizaje, seamos diferentes. Pues cuenta la historia que después que Samuel murió, pues hubo cierta oscuridad en donde muchos andaban activos, otros hacían lo que querían, y en esta ocasión el rey Saúl, que había perseguido a David, de hecho David estaba siendo fugitivo, o sea, andaba huyendo, tenía 600 hombres por allá por Carmel. Cuando David se enteró que este señor llamado Nabal estaba esquilando ovejas, entendió que era un buen momento para que él le diera la manito a sus hombres. No era fácil la tarea de sustentar en el monte 600 hombres para David. Pero David era un hombre de Dios y Dios siempre proveyó para él. De hecho, ya él estaba ungido desde hacía un buen tiempo, pero todavía no era rey. Andaba en los montes. Y allí David cuidaba de sus compañeros, de los trabajadores, inclusive ayudó grandemente a los pastores, a los esquiladores, a los trabajadores de Nabal. Dice
la historia bíblica más adelante que a esos empleados de Nabal no le faltó nada y que David y sus hombres fueron como muro de protección para ellos. ¿Qué sucede? David envía y elige a 10 hombres para que fueran donde Nabal. Ya escuchamos en son de paz, pase a ti, a tu familia, a todo lo que tienes, y que yo deseo que estos jóvenes hallen gracia ante tus ojos y dadle lo que tengas a mano. ¡Wow! Tremendo. Y me gustó reflexionar un poco en el versículo 3 que dice: y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosura apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras. ¿Cómo era Nabal? Duro y de malas obras. Mis queridos amigos, cuando un ser humano es de malas obras, no sé, Lupita, si pudiera buscarme un versículo ahí. Ajá. Que no está en la lista. Ok. Está en el libro de Efesios. Libro de Efesios. Ajá, capítulo 2, versículo 10. Efesios. Ustedes también pueden buscarlo allá en casita o donde estén. Efesios capítulo 2, verso 10. Yo quiero saber, quiero meditar, estudiar junto a ustedes por qué Nabal andaba en malas obras después de leer este versículo. Adelante. Así es, pastor, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Wow! Dios nos creó. Mira, Dios te creó a ti. Dios me creó a mí para que nosotros anduviésemos en buenas obras. Es decir, que Nabal, que andaba en obras malas, significa que no temía a Jehová. Significa que no había aceptado el amor de Dios por él. Significa que era mal agradecido con la cantidad de riquezas que tenía. Significa que no quiso escuchar la voz de sus empleados, la voz de sus pastores, cuando les contaron que aquellos hombres de David y David los trataron bien, que no le faltó nada, que andaban en buenas obras. Ah, mi querido, qué interesante es que tú y yo escuchemos la voz de Dios, que le abramos nuestros corazones al Dios Altísimo para que así y solo así andemos en buenas obras. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Vamos a continuar con esta historia interesante. Cuando David escuchó el mensaje de los jóvenes, él no esperaba. Vamos a ver lo que dijo David en el verso 14. Dice: pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido, o sea, él lo ha ofendido,
él le ha hablado mal, él le contestó cosas horribles. Me imagino yo que este joven le diría a Abigail cosas que hasta nosotros sentimos vergüenza. Porque esas gente, dice aquí, el verso 15, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada. Y en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo, muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso, hablando de Nabal, que no hay quien pueda hablarle. Por eso fue donde Abigail, porque no le podían hablar a Nabal. Mis queridos, David dice en versos anteriores que como Nabal le había pagado mal por bien. ¿Acaso cuando tú siembras el bien, cuando tú ayudas a alguien y lo ayuda y de repente ese alguien está en buena posición y tú por problemas de la vida te encuentras en una situación no muy buena, ¿no pensaría pedirle un favor a aquella persona? Claro que sí. Es más, si esa otra persona lo sabe, tú no tienes que pedirle favor, porque ni modo. Pero anyway, ellos estaban bien lejos. Y David escuchó la noticia en buena hora. Le mandó a decir, porque cuando se esquilan las ovejas es cuando hay dinero, porque esas lana la vendía y se hacía buen dinero. Mis caros hermanos, mis caros amigos, yo quiero que meditemos en la respuesta rápida de una mujer humilde, de una mujer de gran y buen entendimiento. Yo quiero meditar con ustedes. Vamos a hacer un paréntesis aquí en el verso que acabamos de leer. Nabal quiere decir perverso, improductivo. Escúchese bien, no era que no era rico, pero espiritualmente no producía nada. Era improductivo. Era un hombre muerto aunque respiraba. Era soberbio. Era orgulloso. Proverbios 16-18 podríamos meditar un poco acerca del orgullo, de la soberbia. Vamos a ver qué dice Proverbios 16-18. Bien, pastor, ahora analizando en este versículo de Proverbios 16-18, sí, que dice de esta manera: vamos. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Ahí está. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Muy bien. Antes del quebrantamiento viene la soberbia. O sea, viene la soberbia, viene el orgullo, viene la arrogancia. Y después, inmediatamente, la caída por la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento viene la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. El orgullo, la arrogancia. Mis caros amigos, soberbia y altivez de espíritu es sinónimo de
orgullo. El orgullo se considera, el orgulloso se considera mejor que la otra persona, con más poder, con más méritos. Orgullo es una actitud arrogante. Nadie quiere estar con alguien arrogante. El orgulloso es alguien que aun sea miembro de una iglesia, está separado de Dios, ya que se considera autosuficiente y es independiente de su Creador. Ahora quisiera analizar también el proverbio que está en el versículo 4, Proverbios 22, 4. Bien. Proverbios 22, 4. Bien, dice de esta manera: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humanidad. De la humildad. De la humildad y el temor a Jehová. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Bien, qué interesante la humildad, el ser humilde. Eso no es sinónimo de pobreza, no, al contrario, aquí dice que riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad, acompañado de ¿qué? Del temor de Jehová, porque Jehová es quien nos sostiene, Jehová es nuestro guía, Jehová es nuestro proveedor. Ahora vamos a continuar, ya que estamos llegando a la parte final del resumen que vamos a hacer en esta parte de la historia interesante de Abigail y Nabal. Vamos al versículo 15. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, dijo el reportero, ¿verdad? El joven que fue donde Abigail. Y que fueron como un muro para ellos, ¿verdad? Y vamos a leer el 17. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer. Porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Eso es a Nabal. Es decir, que este joven, yo podría decir que fue impactado por el testimonio de David y de sus hombres, este mensajero, porque fíjate, aquí está hasta profetizando. Él dijo, el mal está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, y eso es cierto. Ya David inmediatamente recibió la noticia que le mandó a decir a los jóvenes, que le dijo ahí mismo, cíñase su espada. Y salió para barrer con la casa de Nabal. Ay, Padre, por la arrogancia. Dice un pensamiento, tú quieres conocer a alguien, dale dinero y dale poder. Ahí se termina todo. Y tristemente, Nabal actuó de tal manera que si no hubiera dado con una mujer de Dios, con una mujer prudente, con una mujer sabia, su cabeza al otro día de hacer esa atrocidad, esa locura, hubiese muerto con toda su casa, todos los siervos, incluyendo a su esposa también. Dice aquí la palabra de Dios. Entonces Abigail tomó luego dos
200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva, pasas y 200 panes de higo secos. Y lo cargó todo en asnos. Y se lo envió a David. Le dijo a los jóvenes: vayan delante, que yo iré detrás. Voy a hacer un resumen. Cuando iban caminando, encontraron a 400 hombres armados que venían tal vez cantando victoria sobre nosotros, y con esas espadas levantadas y dispuestos a morir si fuera necesario, pero venían como fiera y con David al frente, marchando. David, un hombre de guerra. Y cuando Abigail y los jóvenes que le acompañaban con esos asnos cargados de alimento, dice la palabra que Abigail se tiró del asno rápido y fue y se arrodilló ante David y le dice: Señor mío. Voy a buscar los versículos para que ustedes escuchen las palabras de Abigail, una mujer sabia. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada de que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de quedar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. ¡Wow! Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. No hagas caso a mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, que tal es insensato. Así es un hombre. Señores, el tiempo se nos ha ido, pero voy a tomar unos 3 minutitos más. Esta mujer más adelante le dice: échame a mí la culpa de todo lo sucedido. Mira cómo una mujer sabia intercede por un perverso. Una mujer llena del Espíritu Santo intercede para salvar a esos siervos. Ella no sabía que se estaba salvando a sí misma también. Y David dice: bendito sea Dios que te ha enviado a mí a tiempo para no derramar sangre. Pero ya eso se lo había dicho a Abigail: no manches tu alma, tu vida, por algo que no tiene caso. Señores, en conclusión, dice la palabra que Abigail recibió las palabras de David: vete en paz, mujer sabia. Cuánto elogio le diría David durante todo el camino. Ella le dice: mira, te traje todo esto para los hombres que te siguen a ti. Perdónanos, que yo no vi
a los mensajeros. Y David recibió los regalos. Señores, hay que aprender a regalar. Tú no tienes $10, pero tú tienes $1, tú tienes un vaso de agua, tú tienes una comida de vez en cuando. Aprende a regalar para que sea feliz, porque Dios ama al dador alegre. Mira cuántos regalos llevó esta mujer. Quizás el doble de lo que David necesitaba. Y aquel miserable de Nabal ni siquiera pudo tomar un bocado de comida y enviarle a David. Dice la palabra que cuando vino Abigail a su casa, encontró a su marido borracho, haciendo parranda, haciendo banquete. Y ella, como él estaba ebrio, hermana Lupita, no le dijo nada. Y hay mujeres que de una vez le entran al hombre por cualquier cosita. Tal vez viene cansado y porque él hizo algo y no lo dejan ni siquiera comer. No, querida dama que me escucha, no te estoy diciendo que soporte todo lo insoportable, pero espera una buena hora para conversar. Que lo que más nosotros los hombres amamos es la paz, la tranquilidad. Alabado sea el nombre de Dios. Dice que al otro día, cuando a él se le pasó la resaca, que estaba cuerdo, ella se le acercó y le dijo: mira, ayer yo salí y llevé tanto vino, tantas ovejas guisadas, tantos panes, tanta cantidad de vino, y se la llevé a David, que tú le negaste todo. Sin embargo, él te dio de todo para tus pastores. Y tú sabes, cuando yo salí a llevarle eso, él venía con 400 hombres marchando para devorarte a ti con todo lo que tú tienes y todo tu siervo y toda tu casa. Dice que él se quedó helado, se quedó paralizado cuando ella le contó eso. ¡Wow! Tremendo. Y dice la palabra de Dios que Abigail le había dicho a David en el encuentro: mira, cuando tú seas rey, tú no vas a tener remordimiento de esto que tú pensabas hacer. Si tú desistes de esto, no tengas remordimiento después, porque tu reinado va a ser de prosperidad. Y cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Alabado sea el nombre de Dios. Señor Dios Todopoderoso, cuando estés en tu reino, tú estás en tu reino, acuérdate de nosotros. Padre Santo, Padre bueno, Padre querido, gracias por la lección de Abigail. Gracias por ser una mujer prudente que hasta nosotros los hombres nos enseña a ser generosos. Gracias por cada dama que te está escuchando para que aprenda de esta lectura, de esta enseñanza. Gracias por este joven que corrió rápido a dar las buenas, bueno, no las buenas, sino las noticias no tan buenas a Abigail, pero Abigail con su dulzura, con su humildad la hizo buena, la hizo dulce, la hizo de salvación, así como lo hizo Jesús, que murió en la cruz del Calvario por amor a ti, que está escuchando esta palabra, por amor a mí, que el Espíritu Santo me pone a pronunciarla. Gracias, Padre, te pido una bendición especial por Girán Radio, Señor. Te pido una bendición especial por nuestra manager general, Lupita May, Padre, que tú la has inspirado a instalar este ministerio, Padre, que tú sabes que no cobramos ni un centavo, porque tú provees para nosotros, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tan grande salvación que hubo en la casa de Abigail. Gracias, Padre,
que haya salvación en la casa de cada oyente, que haya entrega, Padre, total a ti de cada uno de los que estamos ministrando estas palabras y que están escuchando estas palabras. Perdona nuestros pecados. ¿Cuántas veces hemos sido navales que reaccionamos con, verdad, imprudentemente, pero también cuántas veces hemos sido David que reaccionamos a matar inmediatamente? Pero qué bueno que David había pasado tiempo contigo y que tú le evitaste de esa desgracia, de manchar sus manos, la de él, la de su siervo, con sangre inocente. Gracias. Ayuda a depender en el nombre de Jesús. Bueno, pastor,